en su lugar, nos ponemos de pie para leer el versículo 16 hasta 24. Ok, si está en su lugar, nos ponemos de pie para leer Génesis 18, versículo 16, vamos hasta el versículo 26, 16 a 26, ¿ok? Génesis 18, versículo 26, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba sobre él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el aceptar que hagas morir el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tardarás, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Es suficiente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Bendíguela. La predicación de su palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y fuerte nuestro asiento. Al versículo 17 de mi texto, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. El primer versículo del capítulo 18 dice que Dios apareció a Abraham cuando estaba en el encinar de Mamre, un lugar se llama Mamre, o se manifestó a Abraham. En el versículo 2, Abraham vio 3 varones que estaban junto a él. Dios dice que se va a manifestar a Abraham. Siguiente versículo, 3 varones están junto a él. Algunos creen que los tres, no solamente uno de los 3, formaron una manifestación de Jehová, Dios Padre, Hijo, Espíritu, puede ser. De los 3, más adelante, 2 van a ir a Sodoma y son llamados ángeles de Jehová. A veces Jesús en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. Entonces 2 de los 3 van a ir a Sodoma, donde Dios dijo, yo voy a ir. Yo voy a descender y voy a ver. ¿Ok? Entonces son llamados en capítulo 19, versículo 1, son llamados ángeles. ¿Así? Capítulo 19, 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, a la caída de tarde. Al otro, el tercero, uno quedó con Abraham, y Abraham le llama su Señor. Aparentemente, Jehová se manifestó no solamente como el varón que habló con Abraham, el varón que quedó, pero con los otros 2 que visitaron a Sodoma, y él puede hacer lo que quiere. Pero en esa historia, Dios comunicó con Abraham, le comunicó su plan y su propósito de juzgar a Sodoma. Dije su plan y voy a juzgar a Sodoma, y eso es el porqué. Ese es mi propósito en juzgar a Sodoma. Entonces, su plan y su propósito. Abraham es llamado el amigo de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, creo. Quiero hablar de este asunto esta mañana, de su amistad con Dios, porque Abraham es un tipo de Cristo, es un tipo de lo que nosotros debemos ser,
quiero hablar de, entonces, de su amistad con Dios. Abraham es una prueba. Abraham es prueba que el hombre o la mujer puede ser amigo de Dios. Proverbios 18, 24, y esa es nuestra necesidad más grande. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Creemos que Cristo es aquel amigo más unido que un hermano. Más fiel, más sincero, más compasivo. Nadie ha sido mejor. Si usted quiere amigos, usted va a tener que mostrarse amigo con nosotros, de otros, pero Cristo es el amigo de la segunda mitad del versículo 24. Nadie ha sido mejor amigo a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es esta mañana, si somos como Abraham, amigos de él. Cuando Cristo nació, había un anciano en el templo esperándole, creo que se llama Simón, el anciano que estaba en el templo, Simón. Simón caminaba con Dios y estaba esperando el Mesías, el nacimiento de Jesús. Y Simón regocijó. Había otra que vio María y José, el padrastro y el niño Jesús. Ana, que era Ana. Ana estaba esperándole a una ancianita viuda que oraba y ayunaba a Dios. Dos personas en total en el templo. El sumo sacerdote no estaba esperándole. El yerno del sumo sacerdote no estaba esperándole. La mayoría de los fariseos, ni Nicodemo en aquellos tiempos le estaba esperando. Más adelante Nicodemo le pica su curiosidad y fue buscando a Jesús, pero en aquel momento no. Con el niño, Nicodemo hubiera sido más joven. Pero aparte de estos dos, la ciudad no tiene interés en la primera venida de Cristo. Los magos del Oriente mostraron más sinceridad que la mayoría de los judíos. Cristo es el amigo más fiel, pero tal vez él no tiene muchos amigos hoy en día. Nunca tiene muchos. Abraham era amigo de él. Y leemos de dos en el libro de Mateo, pero me imagino hoy en día es igual. Y la cosa es que un amigo de Dios es como una ancla a los demás. Leyendo historia esta semana, en mi tiempo leyendo, hay un término en inglés que picó mi curiosidad. Entonces fui a buscar la definición. Es una sheet anchor. Sheet anchor. Anchor es ancla. Anchor es ancla. Pero sheet anchor. Sheet es sábana o lámina. Llamamos hojas de lámina sheet. Lámina, sheet o lámina. Entonces es una lámina ancla. Yo lo puse en la computadora de internet. Es un sheet anchor. Y salió ancla de lámina. Entonces busqué la definición en los diccionarios antiguos y el diccionario me dijo que vamos a decir ancla de lámina, aunque no, dice que no sabe qué tiene que ver el ancla con la lámina. No sé por qué tiene ese nombre, pero es un término de 5 siglos mínimo y refiere a un ancla auxiliar que los barcos guardaban. En tiempo de peligro, si perdieron su ancla principal, ese fue el ancla más seguro que todo. Me imagino que se me hace buena idea una hoja de lámina muy pesada, un agujero. En el tiempo de Noé parece que usaron piedras grandes con un agujero, un rectángulo grande. Y me imagino la fricción sería enorme. Se me hace buena idea una hoja de lámina, pero honestamente no podía, no hallé la conexión entre la lámina y ancla. Pero dice que guardar ese ancla como para las emergencias, la reserva, y fue mejor que la ancla principal del barco. Y cada diccionario dijo, segundo, el término significa una persona fiel, una persona en quien ponemos nuestra confianza. Pues Jesús, Abraham,
amigo de Dios es como un ancla. Y no solo un ancla, pero ancla extraordinario. Ancla de reserva. El ancla de lámina. El tipo, pues sin nadie más, él no me va a fallar. Y Abraham fue un amigo de Dios. Dios tiene pocos amigos anclas como Abraham, que no le desiertan en el mal tiempo. Y si usted tiene un amigo ancla, usted es rico. Si tiene uno. Si tiene un amigo que usted, hasta que puede equivocarse y decir algo y ofenderle, y no le deja, usted es rico. Ahora, si usted es un amigo así, es una persona bendecida. No hay muchos amigos así que no abandonen a otros en el tiempo malo. ¿Verdad que no? Muchos abandonan a alguien cualquier excusa. Van haciendo pucheros, van haciendo sus quejas, van chupando sus dedos. Es que se sentó en mi silla favorita. Pobrecito. Es que no me saludó. Es que me miró con el ojo. Cualquier cosa, cualquier excusa. Si usted tiene un amigo ancla, usted es rico. Si usted es uno, se me hace que es más rico porque está caminando con Dios. Pero si tiene uno y eres uno, mi respeto, mejor todavía. Amigos hablan con toda confianza. Amigos no mienten unos a otros. No manipulen. Hoy en día, muchos matrimonios sufren porque las parejas usan palabras manipulativas. No están siendo honestos. Y una cosa, les dije hace semanas y lo repito, es muy importante ser honesto hoy en día, porque afuera la gente miente tanto. Hay algunas personas que no pueden hablar derecho. Su mente es tan torcida que todo lo que sale de su boca es manipulación, engaño, fraude. No dicen la verdad. Así es. Amigos no usan palabras manipulativas. Comuniquen con franqueza. Una vez Brian y yo tuvimos una diferencia. Dos cabezas duras. Una diferencia de opinión fuerte. Brian estaba enojado, yo también. Brian estaba quebrantado, yo también. Y en medio de todo, y duramos días. Dije, está diciendo que la única manera que yo puedo arreglar ese problema es como usted piensa. No tengo derecho a tener mi propia opinión. Me está tratando de manipular. Y Brian dijo, sí. Es tan honesto. Sí, dijo, sí, estoy tratando de convencerle que mi manera es la única. Que mi opinión es la única opinión. Digo, sí. Su honestidad me desarmó completamente. Y sabe que se desilusionó, creo que el mismo día. ¿Por qué? Porque fue honesto. Y él me entendió, ok, respeto su opinión, pero yo tengo mi opinión también. Yo tengo mis ideas también, yo tengo mis pensamientos también. Entonces, amigos hablan con toda confianza, no mienten, no manipulen, comuniquen con franqueza. El secreto es la clave del matrimonio de hermana y tío. Hemos sido amigos desde el principio. Pero el secreto del Señor está con los que le temen, la Biblia dice. Abraham temía a Dios, Abraham fue amigo de Dios. El secreto del Señor estaba con Abraham. Eso fue cierto con él. Había una amistad y Dios comunicó con Abraham lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que va a hacer? No. Le voy a decir lo que va a hacer y le voy a decir por qué lo va a hacer. Acerca de una crisis nacional. Un amigo de Dios sabrá más que todos los políticos que no conocen a Dios. Amén. Sabrá un amigo, un sencillo, pobre amigo de Dios. Un hombre que tiene fe en Dios y lo conoce bien, puede tener una perspicacia
es la palabra perspicacia, espantosa, que penetra más allá de todos los dichos expertos en la noticia y la prensa. ¿Cierto? A veces son mensos ellos. Y escriben sus reportes y sus noticias y descubren al mundo que son mensos, burros, esclavos. La mejor manera de aprender los propósitos de Dios es por ser un amigo de Dios. Y la razón por que Dios decidió confiar en Abraham está escrito en versículos 18 y 19. Hay dos razones. Un día Abraham va a ser una nación grande, Dios dijo. Versículo 18, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo ser benditos en él todas las naciones de la tierra. Primera razón, Abraham va a ser nación grande y va a bendecir todas las naciones de la tierra. Y usted sabe, está hablando de Cristo. Abraham dará al mundo entero la Biblia, el Mesías, la iglesia local, el Nuevo Testamento, todo. ¿Por qué es esto? Van a salir de su familia. Segunda razón, versículo 19. Abraham es cabeza de su familia. Él va a ser el legislador del pueblo judío. Versículo 19, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, sus hijos y su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Abraham va a ser cabeza de su familia ahorita, pero va a ser legislador de la familia entera. Dios conocía a Abraham y Dios le hizo acercarse. Y Abraham no huyó de Dios como mucha gente hoy, cuando Dios les jala a su lado, huyen de Dios. Y los problemas tienden a acercarnos, a enseñarnos a confiar más en Dios. Abraham venía siendo un siervo de Dios, trayendo la bendición de Dios a la tierra, y su pueblo va a ser un líder mundial en la adoración de Jehová, en la justicia de Jehová. Y con esas dos cosas en mente, Dios dijo que sería mejor que Abraham supiera del juicio que iba a derramar sobre Sodoma y la razón por qué lo va a hacer. Le va a decir que la destrucción viene de su mano. Abraham, yo lo voy a hacer. Y le va a decir por qué la destrucción viene. Entonces Abraham está invitado a recibir comunicación personal de Dios. Está invitado a sentarse entre los consejeros, entre este grupo privado que habla con el rey, que le da consejos al gobernador, al presidente, y platicar con él, aún cuestionar, aún platicar de otras posibilidades. Entonces, está invitado a ser consejero de Dios, uno de los consejeros de Dios. Y todo lo que Dios comunicó a Abraham le va a ayudar a ser mejor líder espiritual de su familia. Es lo que dije en primer lugar. Un amigo de Dios, pues su opinión vale más que todos los políticos. Toma 10 del PAN, 10 del PRI, 10 del Moreno, 10 del Verde, póngalos en un saco, sacúdelo bien, un poco de sal, chile, sacúdelo bien, échalo ahí, son igualitos todos. Son igualitos. Mentirosos, aprovechosos. Pero Abraham no fue así. Abraham sabía lo que está pasando. Porque Dios le dijo, bueno, versículo 20 y 21 tienen una parte de la historia muy figurativa. Según la historia, Dios dijo que el clamor contra Sodoma y Gomorra se había aumentado más y más. Cometieron muchas injusticias y perversidad, y sus víctimas estaban clamando por justicia. Su pecado se agravó en extremo, Dios dice. Y versículo 21 dice que Dios decidió descender a Sodoma para ver la gravedad del pecado de la ciudad. Yo creo que lo hizo, pero es figurativo, nos está enseñando algo. Dios no necesita bajar para saber, nosotros necesitamos entender lo que Dios está enseñando. Dios es Dios sabe todo antemano. Pero aquella parte de la historia es importante, es figurativo, porque refiere a la revelación divina. Dios no hace nada ligeramente. Dios nunca juzga ligeramente, sin saber. Dios no juzga según apariencias. Dios no juzga según el oído, según rumores que están circulando.
Muchas veces nosotros, sí, en 30 años en la iglesia, le puedo decir, gente juzga según cualquier rumor. Sí. Dios no. Dios no hace nada ligeramente. Dios juzga con conocimiento perfecto de la gravedad del pecado. Él es un Dios de conocimiento perfecto. Él pesa los corazones. Él pesa las acciones. Abraham es el amigo de Dios. Él necesita recibir instrucción y Dios le está instruyendo primero lo que va a pasar. Yo voy a juzgar Sodoma. Y digo que haría de Abraham una nación grande, que sus descendientes serían herederos de toda la tierra de Palestina. Y ahora Dios decidió que era tiempo, le voy a hacer una nación grande, voy a comenzar, pero es tiempo de dejar un monumento aquí, un recuerdo aquí, un ejemplo de juicio, un aviso de juicio, un memorial en la tierra para avisar a las futuras generaciones de descendientes de Abraham que el Dios de ellos es el Dios de toda la tierra y Él es santo. Y la presencia de Sodoma fue un recuerdo de la santidad de Dios. Y ese memorial va a frenar la maldad de los descendientes de Abraham. Y todavía debe frenar la maldad del mundo. En los años futuros, Israel todavía se va a rebelar, pero imagínense si Dios no hubiera puesto Sodoma y Gomorra, hubiera sido peor. Entonces, Él dijo, va a ser una nación grande, voy a juzgar Sodoma. Entre tanto, Abraham va a morir y su familia va a ir a Egipto. Y Dios va a dejar esa idea de juicio fermentar y impermear, penetrar toda la conciencia de la gente. Dios hizo Sodoma. Dios derramó juicio sobre Sodoma. 400 años van a quedar en Egipto. Y van a regresar con ese aviso en su subconsciencia, ese mensaje en su subconsciencia, Dios es santo. Entonces luego tenemos la intercesión de Abraham, que también nos enseña mucho de Dios. Dios le dijo lo que iba a hacer, y le dijo por qué lo iba a hacer. Y sabe que un amigo de Dios va caminando al centro y pasando por la ciudad y no piensa como mucha gente piensa. No reacciona como mucha gente reacciona. Percibe lo que otros no perciben porque es amigo de Dios. Y esa historia de Abraham nos está apuntando a lo mismo, que nosotros debemos ser amigos de Dios. Dios cumplió su palabra y visitó Sodoma en la forma de 2 hombres angelicales. Y al mismo tiempo, Dios quedó atrás platicando con Abraham. Y Abraham intercedió. Y la historia de la intercesión de Abraham nos enseña. Abraham nos enseña mucho de Dios y de Abraham. Abraham no intercedió por Lot solamente. En verdad, en toda la historia de la intercesión de Abraham, cuando está discutiendo con Dios, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, ni una vez mencionó a su sobrino Lot. Ni una vez. No oró por Lot. Pero tal vez anteriormente, pues claro, probablemente seguro anteriormente. Pero ni una vez en esa oración, ¿para quién estaba intercediendo la gente de Sodoma? Los sodomitas. Y ahora, Abraham, en verdad, Abraham había arriesgado su vida por los pecadores de Sodoma en una guerra, en una ocasión. Y ahora está rogando a Dios tomar en cuenta las vidas de todos los justos antes de destruir los pecadores de Sodoma. No está pidiendo a Dios no hacer justicia. Está pidiendo a Dios, si hay 50 justos, ¿nos va a destruir juntos con los pecadores? Bueno, Abraham sabía que había pecadores en Sodoma. Abraham no dudaba. Pero está rogando a Dios tomar en cuenta las vidas de todos los justos antes de destruir los pecadores. La presencia de gente
de gente justa, gente, lo que llamamos gente salva, en una ciudad puede preservar a muchos pecadores. ¿Dónde aprendió Abraham a interceder de esa manera por los pecadores por medio de los justos? Por los pecadores de Sodoma, pero ¿va a destruir los justos con ellos? No podemos hacer eso. ¿Y si hay 40? No, tampoco. ¿Y si hay 30? No, tampoco. ¿Dónde aprendió? Esa característica de intercesión, él aprendió de caminar con Dios, de vivir por fe, de pasar tiempo con Dios. ¿Qué cree? ¿Cuánto podría aprender de amar a gente perdida caminando con Jesús? En este caso, Abraham es un tipo de Jesús, intercediendo, enseñándonos el principio de lo que Él nos va a enseñar más profundamente en el Nuevo Testamento, compasión por los pecadores. Cristo vio las multitudes como ovejas sin pastor, lloraba sobre la ciudad, vio la gente agotada e indefensa. Es imposible ser indiferente a las aflicciones de pecadores y ser amigo de Dios al mismo tiempo. Si va a ser amigo de Dios, usted va a sentir el dolor de los afligidos. Y Abraham, el amigo de Dios, tuvo compasión por los pecadores, hizo intercesión por ellos, y eso es un tipo de Cristo, intercediendo por los pecadores de Sodoma por medio de los justos. Y al mismo tiempo, Abraham manifestó su profunda reverencia a Dios con su actitud. Yo he conocido muchos ministros, y de vez en cuando me toco con uno que es soberbio y cree que tiene una línea especial y Dios tiene que hacer caso, hacer lo que dice. No, yo oro y Dios me hace caso. Abraham no fue así, Abraham no fue ansioso, Abraham no fue soberbio, Abraham no fue orgulloso. Abraham reconoció, Abraham manifestó su reverencia a Dios con su actitud. Estaba consciente de su propia audaz en platicar con Dios al mismo tiempo consciente del hecho que él fue hecho de polvo y ceniza. Él lo dijo en el versículo 27. Abraham replicó y dijo: "He aquí ahora que comenzaba a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza". Reconoció que el varón delante de él fue el ángel del Señor, representante de Jesucristo. Y dijo: "Soy polvo y ceniza". ¿Puedo hacer una pregunta? Entendió su propia debilidad o indignidad, pero no guardó silencio. Fue un ejemplo de lo que Cristo llamó importunidad en Lucas 11, versículo 8. Fue la historia de la importunidad, el siervo que siguió pidiendo. Cristo dijo en Lucas 11, 8: "Os digo que aunque no se levante a darse los panes por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita". El hombre que tuvimos un cassette en la casa del oso Arnoldo, el oso, y llega a su casa un visitante de lejos, de Los Ángeles, y medianoche tiene hambre. Y Arnoldo no tiene comida en la casa. "Mira, tengo agua del arroyo, es muy buena agua". Y se oye, mis hijos escucharon mil veces este cassette y ya lo pedimos. Y todavía no tenemos, se lo enseñan un día. Y dice: "Tengo hambre, muy buena agua, pero tengo hambre". No tengo hambre. Espera un ratito. Ya no lo sale y toca la puerta. "Amigo, Felipe", no es su nombre, Felipe. Entonces, "Mira, tengo un amigo que me sorprendió, vino de noche y no tengo pan en la casa. ¿Me puede echar mano? Es que olía ese pan que su esposa hizo la semana pasada". Pues Felipe se despierta y dice: "Mira, estoy en la cama, mis hijos están todos en la cama. Tú lo dijiste, su amigo le sorprendió, usted no tenía pan en su casa, el problema es suyo, culpa suya, no me molesta que estoy dormido". "Pero mi amigo viene de lejos, Felipe". "No,
es que no tiene comida. Ay, mira, es una molestia, hombre. Déjenos en paz. Felipe, mi amigo está esperando, tiene hambre. ¿Qué hago con mi amigo si no me dan ese pan? Y huele bien rico ese pan de su esposa. Felipe, ¿vas a seguir? Y Felipe se despierta y dice, no va a dejar de tocar tu puerta, ¿verdad? No. ¿Me está moviendo loco? Sí. Ok, espera. Y se le da el pan. Le dio el pan, no porque estaba contento, no porque quería, le daba el pan. Infortunidad. Que mayor cassette fue Kevin Wynn, hace 30 años, cuando está en su casa. Kevin Wynn. Sus hijos lo escucharon mil veces también. Importunidad, Cristo dijo. Importunidad significa no tener pena. Dios estaba enseñando con el ejemplo de Abraham. Abraham admitió su indignidad, pero Abraham fue importuno, no tuvo pena, persistió en oración y aumentó su petición cada vez. Empezó con 50 y luego de 40, Señor, perdón, 40 y 30, cada vez que Dios contestó, aumentó su petición. ¿Por qué? Porque lo más que Dios nos da, lo más que nuestra fe debe crecer y lo más que podemos pedir. Y no solamente persistió, pero nos enseñó cómo ser amigo de Dios. Un amigo de Dios ore con confianza sin pena. A pesar de ser débil, a pesar de ser un indigno pecador. Y luego Abraham fue muy pronto a apelar a Dios con una ley que Dios mismo va a confirmar en la palabra. Abraham dijo, versículo 25, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Ahora Abraham está diciendo a Dios lo que Dios ya sabe. Lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que ser justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por Abraham aquí está hablando de lo que la gente piensa de Dios. Está hablando de la percepción de la gente. ¿Cómo va a percibir la gente, las masas, lo que Dios hace? ¿Qué van a decir? Van a decir, ¿el juez de toda la tierra es justo o injusto? Toma en cuenta la opinión de la gente, del honor de su nombre, de su fama, Señor. Entonces algunos piensan que Abraham está preocupado de cómo otros van a percibir ese juicio de Dios. Dios es justo y santo, pero Dios sí ha preservado pecadores por causa de gente salva en su misma tierra. Israel es un ejemplo. Israel muchas veces fue preservado. ¿Por qué? Por los buenos entre su pueblo, no por los malos. Aunque la mayoría de los judíos eran rebeldes, idólatras y ignorantes de Dios, había un puño de fieles en la tierra. Entonces Dios lo ha hecho. Nos está enseñando de Dios, nos está enseñando cómo Dios piensa. Todas esas verdades tuvieron mucha importancia a Abraham. Y aprendemos que la oración tiene mucho poder con Dios. Puede traer bendición del cielo a otros. Puede frenar el juicio de Dios. Y dar oportunidad a algunos voltear de su mal camino antes del juicio. En toda la historia, Abraham no oró por Lot, por nombre, una vez. Pero la Biblia dice en capítulo 19, versículo 29, que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot antes de destruir la ciudad. Entonces, en otra ocasión, Abraham sí había orado para Lot, y no está escrito, pero sí había orado por él, y su compasión por su sobrino, Lot, le hizo una diferencia en las acciones de Dios. Y Dios se acordó de la oración de Abraham, y libró Lot del juicio. Ayudamos a otros orando por ellos, porque la oración tiene poder. Abraham fue un ejemplo de un amigo de Dios. La última lección de Abraham como amigo de Dios es que los justos realmente son la sal de la tierra. Ese es el principio de lo que Cristo dijo cuando vino a la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Es el principio, porque el juicio de Sodoma fue un fuerte aviso
hecho para detener la corrupción de Israel y prevenir el juicio de Dios en Israel. Dios sí detiene el juicio por el bien de los 10 justos. No destruye toda la ciudad, a veces por el bien de 20 justos. Y nos está enseñando, Abraham no hizo negocios con los hombres de Sodoma. Su corrupción hubiera sido una ofensa a Abraham. La maldad de ellos hubiera hecho a Abraham huir en la otra dirección. No hizo negocios con ellos. Lot sí, Abraham no. Lot no fue amigo de Dios. Abraham fue. Y si Abraham podría vivir con los cananitas. La iniquidad de los cananitas todavía no había llegado a su colmo. Pero no con los sodomitas. Pero aunque Abraham no tuvo nada que ver con ellos personalmente, cuando oyó de la condenación, todavía sintió compasión por ellos. Y su comunión con Dios le dio aquella compasión. Y Dios es la fuente de toda compasión. Y todo el Nuevo Testamento nos enseña a tener compasión de los pecadores. Que Dios ama a los pecadores. Y ver amor a Dios brinca fronteras, brinca las fronteras de familia, patria. Es el Dios de la obra misionera. Que ahorita vamos a recibir 2 misioneros, son traductores, creo que los 2 son traductores, que van a dedicar sus vidas a traducir la palabra de Dios a gente que no tiene la palabra de Dios. El amigo de Dios tiene que ser amigo de hombres. Abraham tuvo compasión de la gente de Sodoma. Y si los hombres son pecadores, el amigo de Dios puede percibir que su juicio viene y tarde o temprano les irá mal. Y él lo puede ver mejor que ellos. Abraham, hay mucha gente traumatizada afuera. Yo no sé mejor palabra, traumatizada. Están sufriendo. Pero Abraham no discutió con Dios de justicia, injusticia, de juzgar Sodoma. Él vivió tan cerca de Dios que él sabía que el pecado trae la muerte y la muerte es el fin. Pero su amistad con Dios no le hizo pedir que Dios no juzgara a los pecadores. Solo quería ver una gota de compasión, esperanza. Y su primera pregunta fue sorprendente. Dios tiene que ser justo. ¿No tiene que ser justo? Sí, Dios tiene que ser justo. ¿El juez de toda la tierra no tiene que ser justo? Sí. ¿Y por qué estaba haciendo? A favor de los pecadores. No va a destruir los justos con los injustos. Tenga paciencia con los injustos a causa de los justos. La enseñanza de la caída en el puerto de Edén, la enseñanza del diluvio había hecho una impresión permanente en toda la humanidad, y especialmente a Abraham, el amigo de Dios. Dios había dejado esa imagen de juicio. Adán y Eva echados fuera. El mundo inundado bajo el agua. Dios es santo. Dios tiene que dejar una impresión de santidad y compasión. El juicio sobre Sodoma cumplió una parte, la compasión de Abraham cumplió la otra parte. Abraham fue un tipo de Cristo mostrando compasión, intercediendo por la gente. Abraham tiene interés en un asunto, un asunto. En tiempos de calamidad nacional, los justos están mezclados con los impíos y sufren con los impíos. El juicio no tiene respeto a nadie. El juicio no hace acepción de personas. No puede seguir el tiempo cuando Babilonia invadió, Asiria invadió, justos sufrieron. Profetas sufrieron con los pecadores. El juicio que Dios tiene en mente iba a destruir 5 ciudades. Pero lo que interesó a Abraham fue que los justos no sufrieran con los injustos. Abraham tiene confianza en la justicia de Dios y le dijo, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia a los justos, ¿no? Porque un amigo de Dios es consciente que el juez de la tierra no va a hacer injusticia. Y le dice, usted no va a hacer injusticia, lo conozco.
Otro detalle que aprendemos de la oración de Abraham es que los justos son fuentes de bendición o escudos para los malos, solo por un tiempo, pero si son anclas, solo por un tiempo, tarde o temprano el juicio tiene que tocar. Si no se arrepienten, tarde o temprano. Pero los justos son fuentes de bendición o escudos o anclas, puede decir, para los malos. Muchas bendiciones vienen no por causa de los malos, no vienen por causa de los malos, vienen por causa de los justos. Donde hay amigos de Dios viviendo entre pecadores, es común ver las bendiciones de Dios alcanzar los dos. Cristianos, si son la sal de la tierra. Como Cristo dijo, porque creyentes detienen la destrucción de toda la comunidad. Pero el juicio tiene que venir tarde o temprano. Pero el cristianismo no es aislamiento. Vivir una vida aislada, una vida encerrada, fuera de comunicación, es síntoma de neurosis. Pregunta a cualquier experto a aconsejar gente. Es síntoma de colapso mental. El amigo de Dios no abandona la comunidad. Hace lo contrario. Su presencia es una fuente de bendición aún a los pecadores. Y otro principio que Abraham nos enseña es como los hombres perciben un juicio de Dios es importante. Como otros perciben el juicio de Dios es importante. La pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham sabe que Dios siempre hace justicia. ¿Por qué le está preguntando? Por la percepción de los vecinos. Porque si Abraham quería decir, búscalos, Señor, mátelos todos, son pecadores. Señor, mátelos todos. Pues hubiera estado orando algo en contra de su propio. Hubiera estado orando al contrario de su propia oración. ¿Por qué? Porque Abraham está pidiendo a Dios vindicar su propio nombre en una manera que enseñaría a todos, Dios es justo. Porque nuestras ideas de justicia y juicio e injusticia a veces no corresponden a lo que Dios está pensando, porque estamos limitados, Dios no tiene limitaciones. Y Abraham está pidiendo a Dios vindicar su santidad, pero de una manera que todos van a saber, Él es justo. No es vengativo, no es cruel, es justo. Él no va a destruir los justos con los injustos. Abraham tuvo mucho poder con Dios. Poder es influencia. Y el ejemplo de Abraham nos está enseñando. Nosotros podemos tener influencia con Dios con nuestra oración. Lo vemos en el versículo 17. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y la respuesta fue que no va a encubrir a Abraham, le va a hablar. Ahora, Dios no está obligado a decirle nada, no tiene que decirle nada. ¿Por qué? Porque Abraham fue su verdadero amigo y amigos no mienten. Pero por eso lo hizo. Por eso Dios le habló. Pero la perspicacia pertenece a los amigos de Dios. Y ellos saben que yo puedo percibir, predicándole domingo, que algunos están cerca de un juicio que va a interrumpir su fiesta. Yo estoy mirando, la Biblia dice que el ojo es la ventana de su alma. Algunos están ignorando la palabra de Dios en el culto. Entonces, un siervo de Dios tiene perspicacia que otros no tienen. Y no pueden percibir porque no viven cerca de Dios. Siempre será así, siempre ha sido así. Y la verdad es que el aviso que acaba de decir, entró algunos y salió y está rodando por el piso. No llega. Pero aquella revelación que Dios hizo fue la primera de muchos que Dios hizo con Abraham,
Y fue un tipo de lo que Cristo dijo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y de este lado de la historia aprendemos que los amigos de Dios son intercesores. Sus oraciones tienen una influencia misteriosa. ¿Qué podemos decir? Es una intercesión misteriosa. ¿Cómo podemos explicarlo? Que un débil humano indigno puede tener influencia con el Dios eterno. Influencia misteriosa con Dios. Y los amigos de Dios son escudos, fuentes de bendición para los que no caminan tan cerca de Dios. Y una iglesia está compuesta de algunos que aman a Dios y tienen la atención de Dios, y otros que nunca van a tomarlo en serio. Y está bienvenido. Está bienvenido. Desde los tiempos de Abraham, la adoración de Dios incluía sacrificios, anticipando la venida de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora no hacemos sacrificios. Pero si somos amigos de Dios, ofreceremos intercesión. Abraham fue muy directo con Dios, así hacen amigos. Cuando un amigo ve a su hijo en peligro, haciéndose daño, lo sacude. Hijo, está en el camino de autodestrucción. Está en un camino peligroso. Despiértate, mi hijo. Es lo que hace un amigo. Te amo. Pero se va a enojar. Pues es parte de la vida. Tenemos que decir cosas a gente que les hace sentir incómodo por su propio bien. Es honestidad. Si hacen amigos. Y de todos modos, aunque Abraham fuera amigo de Dios, no olvidó Abraham la distancia entre el hombre y Dios. Dios habita en la luz inaccesible. Y Abraham hizo intercesión, pero no perdió su respeto, su reverencia de Dios. La confianza que algunos faltan en la oración viene de, yo creo, ahora puedo decir, mi papá una vez me dijo, mi papá no conocía a Dios, nunca me dio esperanza que fue salvo, pero me dijo una vez, estuvimos hablando y dijo, yo no hablo con Dios. Nunca he dicho eso públicamente. Me dijo, yo no hablo con Dios, no siento digno de hablar. Nadie es digno de hablar. Pero el buen hombre es importuno. Dios es perfecto. Nadie es digno de hablar. Pero el buen hombre le habla. Con toda nuestra indignidad. Entonces la confianza que algunos faltan en oración viene de ser honesto de Dios. Debe ser honesto con Dios. Debe decirle todo lo que está en su corazón. 6 veces Abraham pidió a Dios. Y 6 veces Dios siguió esperándole. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Cada momento esperando a Abraham. No estaba juzgando a Salomón. 6 veces. La amistad fue manifestada de las dos direcciones. Abraham fue muy honesto con Dios, muy celoso de la honra del nombre de Dios, de lo que otros van a decir de Dios. Dios fue honesto con Abraham, muy paciente, y le esperó hasta que terminó sus preguntas. Luego fue y hizo lo que tuvo que hacer. Es un amigo de Dios. Un amigo de Dios habla y le puede decir, Dios va a hacer esto. Eso me da coraje, pues no importa, Dios va a hacer porque es Dios. No me gusta, pues no importa si no le gusta, Él es Dios, yo lo conozco. Con toda confianza. Y es un ejemplo, es un tipo de lo que todos debemos ser, amigos de Dios. Vamos a orar, Señor Jesús, gracias por la oportunidad de aprender a ser sus amigos, Señor.